A nivel Rosario más cerca. Mis saludos a toda esa gente que siempre nos sintoniza. Y ya les decía antes de la pausa de que hay temas que siempre están. Algunos hasta de manera lamentable, porque llega un momento donde discutes de políticas de género, donde hablas de salud pública, donde hablas de derechos de la mujer y dices, pero ¿en qué caverna vivimos? ¿Cómo es posible que todavía estemos discutiendo eso? Pues sí, lo seguimos discutiendo y hay personas que tienen liderazgo precisamente en ese sentido. Una de ellas es Virtudes de la Rosa Hidalgo, quien es socióloga, docente de la UAS y la directora del Instituto de Género y Familia, precisamente de esa universidad. Bienvenida, Macerca. Buenas tardes, buenas noches, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, las gracias a ti, por supuesto, por acompañarnos, y aunque el tema es recurrente, hemos tenido los más recientes presidentes de República Dominicana, Luis Abinader, Leonel Fernández y Danilo Medina, en su estilo, partiendo de determinadas situaciones, pero los tres han coincidido en estar de acuerdo en la posibilidad de la interrupción del embarazo ante causales ya discutidas, ya citadas. Más recientemente el presidente de la República lo dijo, se lo dijo al periódico El País, y también en otros escenarios pues le ha dado su espaldarazo. Pero recordemos que en el proceso de la campaña muchos diputados, diputadas, candidatos, candidatas pues decían, se negaban hasta hablar del tema públicamente, porque por el favor del voto pues bueno. Ahora, Virtudes de la Rosa, ¿qué significa nueva vez que el presidente de la República tenga este discurso? Bueno, para quienes luchamos por el que de una vez por todas tengamos un código penal que respete el derecho de la mujer a decidir cuando se interrumpe o no un embarazo, cuando está en peligro su vida por el propio embarazo, cuando ese embarazo ha sido fruto de una violación o de un incesto, que es un serio problema que tenemos en la cultura dominicana, sobre todo en la zona rural del país, aunque en todo sentido general, o cuando ese ser que está en formación se ha demostrado científicamente que es inviable fuera del útero de su madre. Para nosotros es muy importante que el primer mandatario de la República haya reiterado la postura que, como bien tú señalas, ha tenido el Poder Ejecutivo en los últimos gobiernos. Pero no solo porque lo ha dicho como presidente, sino que ha dicho que esa es la posición del partido. O sea, él dijo esa es la posición del PRM. Y por lo tanto, eso significa que nosotras podemos contar con que los legisladores, las legisladoras de ese partido, serán coherentes en no solo tener los privilegios que implica ser un legislador, sino también la responsabilidad que implica en cuanto a asegurar el ejercicio de derechos de la ciudadanía. Porque al final estamos hablando de eso, claro, de derechos de la mujer, de derechos de la mujer a decidir. Pero del dicho al trecho, del dicho al hecho hay mucho trecho, porque ustedes mantienen una lucha constante en el Congreso Nacional. He sido testigo de las veces que ustedes en sol, sereno, cualquier circunstancia, ustedes se plantan ante el Congreso Nacional a reclamar ese derecho que todavía no ha podido ser consensuado con todos los sectores que tienen incidencia en el Congreso Nacional. Y en esta oportunidad, la última vez que conversamos frente al Congreso fue porque ustedes se sentían traicionadas, porque Alfredo Pacheco, hoy presidente de la Cámara de Diputados, tenía una posición muy distinta a lo que en el momento ahora se está vislumbrando en la Cámara de Diputados. Sí, por eso resalto el hecho de que el presidente de la República, que es además el principal líder de ese partido, diga que esa es la posición del partido. Porque se supone que los legisladores y las legisladoras de ese partido no van a poner en juego el liderazgo de su presidente, no van a poner en entredicho lo que está señalando él, que además fue una promesa de campaña. Él lo que ha hecho es reiterar un compromiso que asumió durante la campaña y un compromiso que ese partido asumió por resolución. En el 2016 se dio el Congreso del PRM y en ese momento tomaron por resolución el apoyo a las tres causales. Incluso el entonces presidente del partido, que era Andrés Bautista García, escribió un documento y se lo entregó a los diputados y diputadas de ese partido, ¿lo recuerda? Donde les recordaba cuál era la postura del partido. Entonces,
el hecho de que esto se dé, el hecho de que en el día de ayer el vocero del PLD, de la bancada También, del PLD, sí, también lo apoyara, el hecho de que los dos diputados de Alianza País desde el primer momento lo han apoyado, de que el vocero, el diputado del Frente Amplio también lo apoye, nos dice a nosotros que estamos en una real posibilidad de que por fin esto Profesora, se cumpla. y pese a que los últimos mandatarios que hemos tenido, como introducía Nivelka la entrevista, han estado cónsonos en aprobar el aborto en las 3 causales, pero no ha sido posible. Incluso el entonces presidente Danilo Medina lo devolvió del Poder Ejecutivo porque no fue aprobado. Entonces, teniendo esa dirección del Poder Ejecutivo, ¿por qué ha sido tan tortuoso? ¿Por qué no se ha podido aprobar el aborto en las 3 causales? ¿Ha podido más la iglesia que los presidentes de entonces? ¿O los legisladores le siguen teniendo miedo a ese voto eclesiástico? Bueno, lo primero que quiero aclarar es que no es tal como tú lo has planteado. No, yo pregunté, profesora. No. Quiero precisar la primera parte, la introducción de tu pregunta, porque el código sí fue aprobado con las 3 causales. La última vez que el presidente de la República observó el Código Penal porque no incluía las 3 causales y lo remitió con una redacción que recogía exactamente el espíritu de lo que nosotros hemos estado planteando y de lo que plantean los organismos internacionales, lo que plantean los organismos que estudian la temática de salud integral, fue aprobado en el Congreso y llegó hasta el Poder Legislativo. Y fue el Tribunal Constitucional que lo echó para atrás, no por el fondo, sino por la forma. Que no tenía que ver con el tema de la interrupción del embarazo, sino la forma como fue aprobada esa ley. Exactamente. Es una ley orgánica. Porque por ser una ley orgánica tenía, después primero fue conocida por el Senado, luego conocida por la Cámara de Diputados. Cuando la presidencia lo devuelve, solo se conoció en la Cámara de Diputados. Entonces fue eso lo que 3 instituciones objetaron. Y por eso es devuelto. O sea que sí ya tuvimos durante un corto periodo un código penal aprobado y que incluía las 3 causales. Y es bueno que tú lo preguntes, porque uno de los argumentos que se han utilizado es decir que aprobar las 3 causales implica que es como, abrir una llave. Es una llave como que las mujeres van a salir a embarazarse porque ahora sí podemos hacernos aborto, como que va a ser en fila. Y esto ha demostrado que no. O sea, durante ese tiempo, ¿por qué no? En ese tiempo estuvo aprobado. ¿Y qué pasó? No, pero no fue promulgada. Bueno, pero profesora. no fue promulgado y no había protocolo, no era ley todavía. No había nada. Ahora, yo aprovecho y te pregunto, ¿por qué entiendes? Sí fue promulgado. Lo que fue devuelto por el Poder. No entró en ejecución. Ahora, ¿por qué entiendes que aprobar la opción para que las mujeres en las causales ya explicadas pues puedan interrumpir el embarazo? ¿Por qué entiendes que eso no abriría la llave, como dicen las iglesias, para que... Porque está demostrado que en todos los países donde se ha aprobado, sea por causales específicas o sea libre, como existen en algunos países, lo que ha pasado es que se ha reducido la cantidad de abortos. ¿Por qué? Porque siempre eso va acompañado con procesos de educación en salud sexual y salud reproductiva. Si nosotros tuviésemos una educación que integrara estos elementos, también tuviésemos mucho menos posibilidad de estos tipos de embarazos. Tuviésemos mucho menos embarazo en adolescentes, tendríamos mucho menos embarazos no deseados, porque en la medida que la población conoce su cuerpo, en la medida que la población conoce sus procesos de vida, sobre todo los más jóvenes, pueden prevenir un embarazo, pueden prevenir situaciones que ahora sencillamente no es posible en nuestro país, porque tenemos una educación que está también limitada por estos mismos sectores, que son pocos, pero tienen mucho poder todavía. En unos legisladores que yo no entiendo cómo leen a la población. Si tú buscas los legisladores y las legisladoras que durante su campaña apoyaron las 3 causales, apoyaron las distintas demandas de las mujeres, todos fueron electos. Todos fueron electos. Sí, pero Víctor Terrero lo introdujo y no pudo volver al Congreso. Pero Magda, por ejemplo, fue la votada más... una de las diputadas más votadas en Santiago. Y la senadora Farideh Raful. ¿Usted cree que le tiene miedo a la iglesia, profesora? ¿Tú crees? No, yo no creo que tenga miedo a la iglesia. Yo creo que
que, como yo dije al inicio, no siempre se tiene claro las responsabilidades que implica ser un legislador, una legisladora. Ser un legislador, una legisladora significa asegurar acceso a derechos de la población. Sí. Y de eso es que estamos hablando. Estamos hablando del derecho de la mujer a decidir. Yo decía esta tarde en la conversación con otro periodista amigo de ustedes, que parecería como que las mujeres somos un bien público. Explícanos eso, ¿cómo es eso? Claro, porque se toman decisiones sobre los bienes públicos. Claro. No sobre los ciudadanos. O sea, yo como ciudadana, se supone que tengo una capacidad para pensar y tomar decisiones sobre mi vida, sobre mi cuerpo, sobre mí. Sin embargo, no. Eso es algo que solo se da con las mujeres. A los hombres nadie le impone nada. Así mismo. Entonces, no tienen como ciudadanas de segunda, si es que no consideran ciudadanas. Eso cambió, profesora. No En este creo tema tanto. no. En este tema no ha cambiado. Entonces, de eso se trata. Se trata de que se nos reconozca que somos ciudadanas de pleno derecho y que estamos hablando de derecho a la vida. Estamos diciendo que una mujer que se le establece que el embarazo puede competir con su vida, no tenga derecho a decidir. O sea, ni siquiera tiene derecho a la legítima defensa. Profesora, hay una situación que se está dando y que ustedes la han denunciado mucho, y es que la propuesta de algunos de diputados, legisladores, es dejar fuera las 3 causales y hacer una ley especial, sacarlo del código. Esa es la gran hazaña que podríamos lograr. Pero ustedes han advertido que de pasar eso, de sacarlo del código, sería tirarlo en una gaveta. Así es. Lo que nosotros planteamos, ¿quieren sacarlo del código? Saquen el tema del aborto del código. Despenalicen, saquen lo penal. Y después que saquen lo penal, entonces discutamos la ley especial. Porque si usted saca una ley, De eso, que lo pero saquen, claro que sí, es que eso no tiene por qué estar en el Código Penal. Eso ha sido llevado por las greñas, ese tema. Eso es un tema de salud pública. Eso es un tema de salud pública, no es un tema penal. Quien lo ha penalizado son los sectores que lo han llevado hasta allá y lo han impuesto justamente ¿para qué? Para controlar a la mujer, para controlar el cuerpo, la vida, los derechos de la mujer. Entonces, si le quitan lo penal, tú puedes estar segura que entonces si esos mismos sectores van a querer que saquemos la ley porque van a querer regular. Entonces, hagámoslo así. Quiten lo penal. Si quitan lo penal, podemos discutir la posibilidad de una ley. Mientras tanto, cualquier ley que se plantee, ¿qué va a pasar? Una de dos. O sencillamente va a dormir el sueño de los inocentes, porque si con tanta prisa que tienen por aprobar el código no han sido capaces de permitir que se apruebe el código por no permitir que pasen las causales. ¿Cuánto tiempo que tenemos en este? Tenemos 18 años. Dios mío. 18 años. Profesor. Entonces, si no son capaces de eso, no es verdad que después van a una simple ley para discutir el tema que ellos no lo van a permitir. Esa es una. Y la otra posibilidad es que la ley realmente nunca sea conocida, porque si está penalizado en el código, cualquier ley se cae. Profesora Virtudes de la Rosa, desde el Instituto de Género y Familia de la UAS, órgano que usted dirige, ¿ustedes tienen algunos datos de cuántos abortos de manera clandestina, obviamente, porque está penalizado, No, todo lo que se aborta es clandestino. se realizan en el país? No, tú acabas de decirlo, son clandestinos. Por Sí, lo pero tanto, los datos no podríamos ustedes- tener datos concretamente, no podemos tener. Ahora, lo que ¿Y sí aproximaciones? lo que sí tenemos, los datos que ofrece los organismos internacionales y los nacionales que llevan ese tema, es de que somos el tercer país de más alta tasa de muerte materna. Sí. Y que se considera que alrededor del 8% de esa muerte materna tiene que ver con embarazos, con abortos clandestinos. Okay. Y bueno que tú utilices el concepto clandestino, porque yo quiero también decir otra cosa. Lo que está en juego ahora no es si se hacen o no interrupciones de embarazo, es si se hacen legal o clandestino. Oye, porque las interrupciones siempre se hacen. Exacto. Vamos Siempre, a- y todo el vamos mundo a lo dejarlo sabe. de cuento. Y todo el mundo lo sabe. Claro. El que tiene dinero o va a una clínica O se va fuera del país. o se va fuera del país. A uno de los países del mundo, la mayor parte de los países del mundo, donde están permitidas las interrupciones de manera legal. En la región, solo 5 países no lo permiten. Y busquemos cuáles son esos países. Bueno, de hecho, Argentina ahora tiene la lucha que el 18 de enero va a la Cámara de Diputados, donde será aprobado también la Ya penalización. hay bastante avance. Libre y gratuito. Libre y gratuito. Y tiene Porque el Estado que darle seguimiento durante los próximos Exactamente, meses. porque por causales la tienen hace tiempo.
Pero nosotros estamos planteando, son tres causales, tres excepciones. Es un problema de salud, Sí. un problema de vida y un problema de dignidad. Son tres causales, Claro. son tres excepciones que no aprobarlo es crueldad. Ya en la parte, decía Marisol. Sí, quería, porque no solamente los problemas de las mujeres en República Dominicana se centran en las tres causales y los abortos. Así es. También hay un tema grave de violencia machista, de violencia intrafamiliar, de muertes. ¿Cuáles son las estadísticas que ustedes están viendo en este año que termina? Sí, aprovechando, si se quiere, concatenando con la pregunta de Marisol, el 2020, si lo vemos a nivel macro, podríamos hablar de avances o por el contrario, de retrocesos en la situación de la mujer en República Dominicana. Mira, el problema es que el 2020 es un año muy sui generis, que es difícil que tú puedas analizarlo de manera lineal. Hay una primera etapa que iba caminando más o menos normal, con las estadísticas más o menos establecidas, pero hubo una primera etapa, esos primeros 3 meses fuertes de la pandemia. Marzo, abril, mayo. Exactamente, donde las unidades de atención a violencia estuvieron cerradas. Las mujeres estuvieron confinadas con sus agresores en sus casas. Dios. Y eso no fue registrado en ninguna parte. Nosotros acabamos como instituto de elaborar un boletín que vamos a sacar próximamente, se lo haremos llegar para que tengan datos, analizando desde distintas ópticas lo que fueron las políticas públicas que se desarrollaron en esa primera etapa de la pandemia, tanto en el tema de la violencia, en el tema del empleo, en las ayudas económicas, y viendo cómo la ausencia de un enfoque de género hizo que existiese otra pandemia para la mujer, lo que llamó ONU Mujeres la violencia, la pandemia de la sombra. O sea, mujeres sufriendo violencia en su hogar sin tener el apoyo de los organismos del Estado. Entonces tenemos todos esos datos que han modificado lo que son las estadísticas normales. Eso generalmente en nuestro país en los últimos años, la cantidad de denuncias de violencia contra la mujer rondan los 60,000 casos por año. Pero eso ahora pudo bajar, pero no significa que se haya la reducido. denuncia, no el hecho. Profesora, hablando un poco... ¿En tu segmento qué se llama? La ultimilla. La ultimilla. Se la quité a Dari. Hablando de la pandemia y quizás saliéndonos un poquito de temas, ya esto más a nivel macro y en su condición de socióloga, ¿qué explica que la sociedad dominicana, pese a todas las prohibiciones, a todos los niveles de contagio, se le diga quédate en tu casa? No salga a hacer fiesta, no salga a beber romo. Y la gente sale y hace caso omiso al llamado de las autoridades. ¿Cómo se explica esto sociológicamente y quizá de manera sucinta? Sí, y conociendo la idiosincrasia y el accionar del dominicano. Lo primero es que no es solamente el dominicano. Esa es una situación que se está viviendo. Si tú ves las noticias, generalmente, sobre todo en la población latina, hay mucho, es muy común. Yo pienso que tiene que ver con el problema de la educación. La educación que nosotros recibimos, sobre todo los hombres, lo manda a la calle. Lo manda a la calle. La cantidad de hombres que entraron en crisis psicológica con el mandato de quédate en casa fue alto. ¿Por qué? Porque desde que el niño es pequeño le dicen, vete para la calle. Vete a la calle, o sea, lo mandan a la calle. El hombre es de la calle, la mujer de la casa. Sí, profesor, pero la mujer el día entero ahí telele. No, Ajá. quito ese comentario. Mira, ese comentario. Te salió el currículum oculto del macho. Te salió ahí. No, pero en serio, la forma en que nosotros somos educadas, lleva a este querer estar en la calle, sobre todo del hombre. Pero además, esto no ha sido acompañado debidamente por una campaña educativa, por una campaña de persuasión. No se han creado las condiciones y no existen en muchos, sobre todo en la zona más pobre, condiciones para que la gente se quede en casa. Porque quédate en casa. Qué lindo, pero ¿cómo alimento a mis hijos? Quédate en casa. Pero ¿cómo puedo quedarme en casa si lo único que yo tengo es un cuartico donde no cabemos de noche para dormir? Entonces, hay muchas situaciones. Un abanico y se va la luz. Y después
la promoción del consumo de alcohol, la promoción del Subió consumo. un 30% en comparación con Todos el esos 19. elementos, esos No, elementos. o sea, que nos quedamos en casa bebiendo. Exacto, todos esos elementos se suman. Las medidas que se han tomado últimamente son para ayudar a que se siga consumiendo. Claro. ¿O tú crees que cuando se plantea que vamos a que hasta las 7 de la noche, pero libre movimiento hasta las 9, ¿para qué? Para que la gente pueda estar hasta las 7. Y delivery hasta la medianoche. No, Exactamente. y los 1.500 del bono, te puede comprar lo que usted quiera, no hay restricción. Todos esos elementos. Y entonces para el 25 y el 31 hasta la 1. O sea, es para facilitar el comercio. ¿Y el comercio de qué? En horas de la noche. ¿Qué se comercializa? comida y Pero alcohol. también está estigmatizado el Comida y alcohol. También la gente bebe. Virtudes la gente bebe. de la rosa. El alcohol es una droga legal. Sí, pero... Virtudes de la Rosa, socióloga, activista en todo lo que tiene que ver con derechos, con igualdad, hombre-mujer, docente de la Autónoma de Santo Domingo. De hecho, es la directora del Instituto de Género y Familia de esa universidad. Nos ha acompañado en esta reflexión, ya finalizando el 2020, a propósito de la realidad de la mujer dominicana. En todos los países, cierto avance, y nosotros seguimos resbalando. ¿Cuántos años después? 18. Con un tema tan ronda. esencial y básico como el derecho a decidir sobre mi cuerpo. Pero así vamos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y esperamos que nos sigan apoyando en esta lucha. Así Pero será. claro. Por lo menos yo sí. Yo también. Yo yo también. Tenemos claro. hombres que son Claro cómplices. que De sí. hecho, Hansel, él no lo expuso en la entrevista, pero una de las quejas de Hansel es como que el hombre no es integrado en el proceso de exigir derechos, de integración, porque necesitamos De la más violencia. hombres conscientes. Claro Pero que sí, nosotros sí, inclusive como Instituto de Género, tenemos una división de masculinidad Bueno, hay para que- trabajar con hay- esos hombres como tú que son conscientes de la situación y tratan de superar. Desaprender esa conducta machista, sin Exactamente, sentido. así es. Vamos a la pausa, ya regresamos con mucho más. Estamos más cerca. A nivel Rosario más cerca.